Ya. No, todavía no. Más tarde, tal vez. Entonces, ¿qué decía? Ya comenzó. ¿Ah? Ya comenzó. Estamos en el día sábado 14, jornada vespertina, 14 de septiembre. Y vamos a revisar la parte de la cuarta unidad, que es el sistema muscular. Sistema muscular importante, sobre todo porque ahí entre ese sistema muscular, después de la generalidad que veamos, vamos a revisar 4 músculos principales que son los importantes para un enfermero, que son los inyectables. Los músculos que se utilizan para administrar fármacos en algunos o en todos y vacunas también en uno de ellos, en dos de ellos. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar. ¿Qué es el sistema muscular? Y el sistema muscular es el sistema que está compuesto de dos estructuras. Una que es la parte contráctil, que se contrae, y la otra, o sea, el músculo, y la otra que son los medios de fijación en ambos extremos, que se denominan tendones. Los tendones son los únicos que permiten que un músculo se fije en un hueso, porque el músculo como tal, y escuché esto para que después usted sepa qué responder, el músculo como tal, la fibra, el fascículo y el músculo en su totalidad no pueden insertarse en un hueso para generar un movimiento. Necesitan obligadamente una estructura de tejido conectivo denso blanquecino llamada tendón. Estos músculos se clasifican, ya no hablamos de tejido muscular, hablamos de sistema muscular. Ya el tejido muscular vimos que era liso y estriado, y el estriado es esquelético y cardíaco. Acá hablamos del sistema muscular, que se clasifica en dos tipos de músculos. Uno que se llama músculo esquelético y el otro que se llama músculo visceral. ¿Cuál es el músculo esquelético? Aquel que se inserta en los huesos para generar los movimientos del esqueleto. Recuerden el aparato locomotor, que está formado por ¿cuántos sistemas? Muy bien. Óseo, no osteo, sino óseo, articular, muscular y nervioso. Entonces, este músculo esquelético es el que se fija en los huesos para generar el movimiento y forma parte del aparato locomotor que nos permite los movimientos de traslación y movilización de todo. Y los músculos que están formando parte de las paredes de los órganos que tienen cavidades y de todos los conductos que hay en el organismo, se le denomina músculo visceral. Ya hablamos en tejido que todas las paredes de los órganos con cavidades tienen en su pared músculo liso, ¿verdad? Es un músculo visceral. Todos los conductos del cuerpo tienen en su pared un músculo liso. Ese músculo es el músculo visceral. Se llama músculo visceral, ¿no? El músculo esquelético lo domina o lo maneja el sistema nervioso voluntario, y el visceral lo maneja el sistema nervioso autónomo. Ya vimos eso en el sistema del tejido nervioso. En sistemas vimos la clasificación del sistema nervioso: somático y autónomo. El somático es lo externo, o sea, los músculos esqueléticos. El autónomo es el músculo visceral. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades que tienen los músculos o el sistema muscular? Primero tengo que preguntarle, ¿qué es excitar? ¿Sí? ¿Qué comprende usted por excitar? Emocionarse. Estar rígido, estimular. La estimulación. O sea, yo estoy excitado. Así. A eso se refiere. Una estimulación. ¿Quién estimula? El sistema nervioso. Excitar, bueno, ya desechen esas ideas, ¿no? Excitar no es contextualizarlo solo en la parte sexual. Excitar es estimular. Excitabilidad o estimulación por parte del sistema nervioso, y simultáneamente al excitar se contrae. El sistema nervioso envía la descarga eléctrica para que el músculo se contraiga.
sea sistema nervioso voluntario o somático o sea sistema nervioso autónomo. Porque el sistema nervioso autónomo se produce de manera autónoma sin nosotros tener conciencia de que se está sucediendo. El sistema nervioso somático lo controlamos desde acá y voluntariamente le pedimos a un músculo, le enviamos la orden, el músculo se excita y se contrae. Si decimos flexione, se flexiona y se contrae. ¿Ya? La respuesta es inmediata, es al mismo tiempo. Es simultáneo, excita, contrae, excita, contrae, excita, contrae. Salvo que haya daño en el sistema nervioso, pues lógicamente aunque se envíe la orden, no se va a contraer. Tal cual sucede con los pacientes que tienen trastornos en el sistema nervioso o pacientes que han sufrido daños en el sistema nervioso vital, como son los polifilíticos. Y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Ya hablamos de eso? Hola. ¿No hablamos? No recuerda. Bueno, el hecho de que no recuerde no quiere decir que no haya hablado. Si usted sabe que, ¿cómo está formada una neurona? Parece una hormiga, ¿no? Una neurona tiene un soma o cuerpo, unas dendritas, son prolongaciones cortas que salen del cuerpo, y un axón largo. Este axón está recubierto de una vaina denominada vaina de mielina, que es una estructura lipídica producida por las células de Schwann que están aquí, de Schwann. Esta vaina de mielina es la que garantiza que la transmisión de la información, después de ser procesada por esta neurona, va a pasar por aquí y se va a distribuir por estas terminales axónicas hacia otra neurona que la recibe a través de sus dendritas y así sucesivamente, hasta que llega al punto final donde tiene que ejercer su función, la orden, el mensaje que se envió por este sistema de neuronas. Cuando un paciente tiene polio, ya me parece que ya les hablé de esto. No, eso sí. Cuando un paciente tiene polio, el virus produce la enfermedad que se llama poliomielitis. Entonces aquí empezamos a desglosar, dice itis, miel, polio. La infección de la mielina por el virus de la polio. La destrucción de esta capa de mielina va a impedir que se transmita el mensaje de contracción en los músculos distales de las extremidades inferiores. Y por eso es que los poliomielíticos no tienen los músculos desarrollados, están atrofiados, porque como no le llega el mensaje para contraerse y realizar los movimientos, el poliomielítico queda paralítico en algunos casos, todo dependiendo del grado de afectación que han tenido. Hay unos muy paralizados, otros medianamente paralizados, que utilizan diversas estructuras de metal para poderse mover. Muletas que tienen unas, incluso yo veo que hacen esto, se mueven con sus manos, se lo mueven para poder colocar en algún lugar. Todo depende del grado de afectación. ¿Pero qué lo causa? El virus. ¿Qué dañó? La mielina. Por eso es el nombre de poliomielitis. Infección de la mielina. Esta. Esa mielina yo siempre la utilizo como analogía. ¿Qué analogía? Comparamos. Entonces yo comparo con el caucho que recubre los cables de cobre que transmiten la electricidad para que se encienda un foco. Si el cable está bueno y no contacta con el otro cable, se transmite la electricidad por esos cables y enciende el foco. Pero si el cable tiene el caucho que recubre, está dañado, pelado en algún segmento, ¿qué va a provocar? Cortocircuito y el foco nunca se va a encender. Diga. El músculo nunca se va a contraer.
Porque la vaina de mielina, que es el garantista de que pase la información, está dañado por el virus. Y cualquier enfermedad viral que cause daño de las neuronas en sus axones va a impedir que los músculos se contraigan. Y por tanto no va a haber desarrollo de ese músculo. Y como sabemos el típico refrán que dice, órgano que no se usa se atrofia. Entonces, músculo que no se usa se atrofia. Y es lo que le pasa a los poliomielíticos. Felizmente esa enfermedad, aunque digo felizmente al inicio, ya está erradicada, ya no debe haber polio, pero infelizmente también puedo decir que hay gente que está dedicada a que retorne esa patología, como muchas otras, con la consigna de que ya no se vacunen a los productos desde pequeños. Ya no vacunarlos por ese criterio que salió en la pandemia, de que quieren es despoblar la tierra, entonces están haciendo la campaña para no vacunar a los productos que nacen y por tanto pues no se le va a aplicar la antipolio. Y al no aplicarle el antipolio, que después todo el virus que en cualquier momento lo pueda obtener, ya vieron microbiología ustedes, ¿no? Sí. Ya ve. Ya había hablado ya de... Ah, y entonces porque se supone que aprendieron bien, pues entonces micro, o no aprendieron bien. Bueno, sin comentarios. Sí, pero no hablamos de esa parte estructural de la Ajá, no, tan detallado. Tan detallado así. Oh, y eso le llaman detallado. O sea, concepto básico. Ajá, fue algo ¿Qué es general. polio? Solo la definición, porque... Virus, pues, Ajá. miel, la medida, y No, ajá. no, ahí tiene. Bien, entonces ya tenemos estas dos propiedades. Excitabilidad porque el músculo, al ser excitado por el sistema nervioso, una propiedad que tiene es ser excitado. Y al ser excitado, la segunda propiedad es que puede contraerse. Puede contraerse porque está funcionando normalmente el músculo. La tercera y la cuarta, los libros dicen que es una sola. Pues nosotros decimos que no, que son dos. ¿Por qué? Porque desglosamos esto. Los libros dicen que significa lo mismo para los músculos. Entonces, extensibilidad y elasticidad significa lo mismo para los libros. Pero ¿por qué no argumentamos algo bonito, no? Y yo digo así. Extensibilidad es algo que puede alargarse producto de un movimiento. Alargarse, esto representa que pertenece o podría aplicarse el criterio de los músculos largos. Dígase, las personas o los deportistas que hacen este tipo de deporte o actividad, enciéndalo un ratito por favor, para que se vea. Digamos que las personas que practican el ballet, de estar así en posición anatómica, están las extremidades inferiores. Entonces, esa extensibilidad que realizan los músculos largos, como por ejemplo porque al hacer esto está actuando los abductores, ¿verdad? Y ahí vamos a utilizar los términos, pues no. Están los abductores que abren las extremidades así. Entonces, ¿quiénes están cediendo a ese movimiento de abducción? Los aductores. Y los aductores que se originan en la rama isquiopúbica, usted ya sabe qué es isquiopúbico, esa rama inferior del pubis, que está conectada con el isquio, de ahí nacen los tres aductores, el aductor largo, el aductor mayor, el largo y el corto, y que se van a insertar ¿dónde? Ya se la perdieron. En la línea áspera de la cara posterior de la diáfisis del fémur. Entonces,
En el momento que están haciendo la abducción, así, lógicamente la pacharaca va al piso, o el pirulo, dependiendo si es varón o mujer. Entonces, ahí están los músculos elongados, los aductores, aparte de los isquiotibiales también, que están en la parte posterior. Todos los músculos de la parte posterior, incluidos los aductores, están elongados. Entonces, están cediendo a ese movimiento de abducción. Extensibilidad. Lo mismo pasa con los músculos en los que hacen esa carrera de salto con garrocha, que es y para pasar la vara hacen un arqueo de cuerpo. Entonces los músculos, porque generalmente el arqueo es así, no así. Entonces estos músculos de acá, los planos y los rectos, se elongan porque tienen que hacer una curva muy pronunciada. Entonces aquí están los abdominales, están elongados, están extendidos. Esa es la propiedad que se le aplica, se le puede explicar que son los músculos largos y anchos y planos como estos de acá. En cambio, la propiedad de elasticidad se le puede acreditar a los músculos que forman parte de los órganos con cavidades. Como por ejemplo, el único ejemplo, ya ahí podemos sacarlo de el útero. El músculo uterino, que es músculo, ¿qué tipo de músculo? Quítele dos incentivos ahí. Vamos a decir estriado. Sí, los estriados son esqueléticos. Y el útero no es esquelético. Liso. Todo órgano que tiene cavidad, su pared músculo liso, lo que vamos a decir hace 3 doritos atrás. Entonces, este útero al distenderse, al aumentar su volumen por el producto o los productos que tenga, pues tan elástico es el músculo, que ya lo he dicho, que lógicamente cuando ya llega un embarazo a término, esa capa muscular que es gruesa se vuelve tan finita que a veces se ve el producto a través de su pared. Cuando, por ejemplo, en cesárea, porque es la única forma de ver el útero, en cesárea, porque en parto vaginal pues no se ve. Pero en cesárea uno llega a la parte de abrir la cavidad abdominal, ve el útero y ya prácticamente ve el producto ahí dentro. Tanto así que pues, se usa un bisturí con las puntitas, un piquete, y de ahí con los dedos se abre así y se saca el producto. Y miren, tan delgado. Pero lógicamente, como todo está perfectamente diseñado, el útero, el trabajo de parto tiene que comenzar ya, porque si no, pues va a seguir aumentando y se va a romper el útero. Entonces, para que no se rompa, el diseñador dijo, hasta aquí llegaste y empieza el trabajo. Y empiezan las hormonas a trabajar para que ese útero empiece a contraerse. Trabajo de parto. Ya muchas de ustedes han pasado por eso. No dije ustedes, dije muchas de ustedes o algunos de ustedes. ¿Para qué se jalan pito con...? ¿Quién dijo usted? Nada. Yo dije algunas de ustedes. ¿Ya? Que ya han parido por vía vaginal, por vía cesárea. El útero debe estar de 7 centímetros, llega hasta la apófisis sifoide. Presiona todos los órganos, por eso es que la mujer entre más avanzada esté en esta gestación, ya no puede respirar. Ahora, entonces está clarísimo ese ejemplo de elasticidad de músculo. ¿Está claro? Ya no se va a olvidar. Probablemente. Y la última propiedad es la tonicidad. ¿Qué es el tono? Es esa capacidad contráctil que tiene el músculo a pesar, bueno, no digo a pesar, sino que a pesar de estar aún en reposo, el músculo está semicontraído. ¿Por qué? Porque la única forma que no tenga tono el músculo es que la persona esté desmayada. En el desmayo o lipotimia, la persona pierde totalmente el tono muscular y se vuelve una sola masa. Sí,
algo así como el slime que se corre entre los dedos. ¿Sabes lo que es el slime? Slime. Bueno, esa cochinada ahí. Así se vuelve una persona cuando se desmaya, porque si está dormida, esa persona se la puede levantar y se la coloca en algún lugar, pero si está desmayada, el peso da la sensación que está triplicado porque se vuelve una masa. Si usted lo trata de levantar, se le escurre y tiene que pedir ayuda para levantarlo. Es complicado, y eso ya se lo expliqué cuando hablamos de... ¿En qué posición? Tren de Lembo. Entonces, miren lo que es el tono muscular. El tono muscular, comprueben. Bueno, espero que es que ahí es contradictorio. Si les digo, ojalá que a alguien se le desmaye en su familia, tono, y eso hace que el peso aumente. ¿Por qué? Por la pérdida del tono, porque no hay contracción muscular de ninguna naturaleza. Estamos hablando de los músculos esqueléticos, ¿ah? E inclusive desmayado hasta los músculos viscerales, como por ejemplo los esfínteres, se pueden aflojar. Se pueden relajar tanto producto de la pérdida del tono, y entonces ahí empiezan a emitirse las evacuaciones. Entonces, para que se den cuenta, ustedes de todas maneras, ustedes leen, lógicamente cuando yo les pregunto, usted me tiene que responder así. Pero usted puede leer y sacar sus propias conclusiones. Si son 5, son 4, ¿no? Si esto usted igual lo vuelve a hacer 1 y dice se aplica para los músculos, tanto los largos como los viscerales, entonces ya es cosa suya. ¿Ya? Yo le estoy argumentando por qué podemos aplicar extensibilidad en los músculos esqueléticos o elasticidad en los músculos viscerales. Y no las... tanto para esquelético como para viscerales, aplicarle extensibilidad y elasticidad como fuera una sola manifestación. Dicho esto, seguimos. Ahora sí, apáguenle la luz por favor para que... La célula muscular, porque tejido muscular tiene células, ¿no? ¿Qué es un tejido? De células. Ya vio, ¿qué le pasa? ¿Está enamorada? No. Ya. ¿Lo pone bien? Todo tejido es un conjunto de células. Y la célula muscular pertenece al tejido muscular y ese a su vez al músculo. Entonces, cada célula muscular se denomina fibra muscular. En algunos textos le llaman miofibrilla. ¿Ya? Fibra muscular o célula muscular, estas son cilíndricas y alargadas. ¿Qué quiere decir eso? Que un músculo largo, por ejemplo, como este, que está cortado transversalmente, es ensanchado en el centro y angosto en los extremos. Estas células van de extremo a extremo, alargadas y cilíndricas. Cada célula tiene unidades contráctiles, que son la unidad estructural y contráctil del músculo, de la célula, del fascículo y del músculo. Aquí tenemos una unidad contráctil, se denomina sarcómero. El sarcómero, son unidades contráctiles. Toda fibra muscular, célula muscular, tiene varios sarcómeros, que son los que se van a hacer este movimiento. Son líneas gruesas y finas que van y se entrecruzan así, como acordeón. Al hacer esto, está contrayéndose el músculo. Al hacer esto, se está relajando. Al hacer esto, se contrae. Al hacer esto, se relaja. Las veces que sea necesario y siempre y cuando tenga la energía suficiente para producir esta contracción de cada uno de estos sarcómeros. Si hay 20 sarcómeros en una fibra muscular, pues los 20 se van a contraer al mismo tiempo. Y cada fibra, sumado a cada fascículo, porque si vamos a darnos cuenta, este es el movimiento que se hace para hacer la contracción, que no es muy didáctico ese de. Después veremos un video bien bonito, bien didáctico. Cada sarcómero está compuesto de actina, de miosina, de troponina, tropomiosina. No sé si en los colegios escucharon eso. No, bueno. Estas son proteínas.
El músculo es básicamente proteínas. Proteína, o sea, el principal nutriente que debemos de ingerir todos los días para generar tejido muscular y no entremos en sarcopenia. Sarcopenia es la disminución de la masa muscular. ¿Se entiende? Si usted no hace ejercicio, pues lógicamente sus músculos no van a tomar la forma adecuada y van a permanecer muy delgados. Eso lógicamente va a restarle energía y movimiento. Hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física para mantener los músculos saludables, por un lado. Entonces, todo es proteína. Entonces, la actina es proteína, la miosina es proteína, la troponina es proteína, la tropomiosina también es proteína. Todo esto se va a realizar en base al ATP. ¿Qué es ATP? Articulación temporoparietal. ¿Qué articulación? Ya está traumada con las articulaciones. Eso es adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina igual energía. ¿En base a qué? Va obtenida en base a la materia prima llamada glucosa. La glucosa es la fuente de energía, la materia prima para producir energía. Si no hay glucosa, no hay energía o no hay la suficiente energía. Esto no quiere decir que vamos a andar comiendo azúcares como locos por todos lados, porque lo que va a conseguir es tener energía un rato y después ser diabético. Entonces, la energía se obtiene principalmente de los carbohidratos en cantidades moderadas, pero sobre todo los carbohidratos no procesados. Dígase no procesados, la harina, esa harina no se debe consumir. Procesados, los no procesados vienen en los tubérculos, como por ejemplo la yuca, que es una principal fuente de carbohidratos y de energía, la papa y los granos. Pero comer harinas que son ultra procesados, eso es dañino para la salud. Y eso dispara la insulina y va a producir procesos inflamatorios y después vienen los problemas pancreáticos. El arroz es otro elemento que no se debería de ingerir. Y si se ingiere, que se ingiere en pocas cantidades, pero previo a la cocción hay que lavarlo, pero con media cisterna para poderle sacar todo el fósforo y el arsénico que tienen para su blanqueamiento. ¿Se entiende? Entonces, todo eso, si no lo sabe, imagínense usted, la gente come arroz como loco acá. Diga. Esto ya lo vimos en tejido. Aquí tenemos, ya vamos a ver la descripción histológica de lo que es cada fibra muscular, que forman el conjunto de fibras musculares y que forman el conjunto de fascículos. ¿Ya? Aquí tenemos. Miren, aquí está la fibra muscular, recubierta por una capa de, escuche, tejido conectivo blanquecino que vamos a completarle aquí el músculo así. Ahí está el músculo completo. Esta fibra, como decía, cilíndricas y alargadas, van de extremo a extremo, hasta acá. Está recubierta por una capa de tejido conectivo blanquecino, que se llama endomisio. Entonces, cada fibra está recubierta, todas las que están aquí, están recubiertas de su propia capa de tejido conectivo blanquecino llamada endomisio. Mire que aquí hay vasos sanguíneos. Cuando se inyecta, los capilares arteriales, capilares venosos, aquí se ven, vena, arteria. ¿Por qué? Porque estos tienen que ramificarse y darle nutrientes a todas las células del músculo que está acá. Cada músculo tiene una arteria y esa arteria se ramifica entre todas ellas y los nutre y los oxigena. Porque el músculo demanda mucho nutriente y mucho oxígeno. Así pues, cuando usted, por ejemplo, hace una carrerita, aquí rapidito al baño con se orina, y llega al baño,
¿Por qué? Porque enseguida los músculos, como corrió rápido en un ratito, le empiezan a demandar oxígeno. Entonces usted tiene que aumentar su frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que envíe más rápido sangre al pulmón, para que el oxígeno rápido retorne y pase a los músculos. Los músculos están pidiendo oxígeno y asimismo liberar ese CO2 que producen las células musculares. ¿Se entiende? Ese es el trabajo del sistema circulatorio. Y este sistema circulatorio está en todo el organismo. No hay célula que no tenga oxígeno y nutrientes. No hay. O sí hay. 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 Sí. Ya. Bueno, pero ese no es el caso ahorita. Ya después hablamos de eso. Ahorita estamos hablando del endomisio que recubre cada fibra muscular. Ahora, existe lo que se llama el fascículo, que es el conjunto de fibras musculares o de células musculares. Se denomina fascículo, F-A-S-C, fascículo, fascículo muscular. O sea, el fascículo muscular es, ¿qué es el fascículo? El conjunto de fibras musculares o el conjunto de células musculares. ¿Ya? Ese fascículo está recubierto por otra capa de tejido conectivo blanquecino que va de extremo a extremo y se denomina esa capa el perimicio. Perimicio. Todo, micio es músculo. ¿Ya? Por eso es que el sufijo micio está endomicio, perimicio. Ahora, el conjunto de fascículos se denomina músculo. Es el músculo. El músculo es el conjunto de fascículos. El músculo en su totalidad está recubierto por una tercera capa que recubre al músculo, capa de tejido conectivo blanquecino que recubre al músculo de extremo a extremo y se llama epimicio. Epi. Entonces tenemos que el endomicio recubre a la fibra, el perimicio recubre al fascículo y el epimicio recubre al músculo. ¿Ya? Yo le puedo hacer una pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El endomicio es la capa de tejido conectivo blanquecino que recubre al fascículo, verdadero o falso? ¿Por qué? El fascículo no era el conjunto de fibras musculares. El fascículo no era el conjunto de fibras musculares. Sí, pero yo no estoy hablando de qué es un fascículo. Yo estoy diciendo el endomicio es una capa de tejido conectivo blanquecino que recubre al fascículo de extremo a extremo, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque el epimicio es el que recubre. Al fascículo. No digo que el perimicio no es el que cura. Perimicio no es el que cura la. No es. No es. Claro. Sí, mire, tiene que aprender. ¿Cuándo van a aprender a procesar preguntas? No es de decir verdadero o falso, porque si yo le pregunto verbalmente y usted si no me argumenta si haya acertado que es verdadero o es falso, si no tiene argumento es porque usted no razona sino que responde al azar. En las escritas usted pone falso y es falso, no hay que argumentar en lo escrito, pero en lo oral sí hay que argumentar, porque le acabo de preguntar por qué. Entonces como yo le pregunté a usted que usted dijo falso y ella dijo, yo le dije ¿por qué? Entonces ella dijo verdadero. Ah, que si no es falso es verdadero. Por eso que me puse a analizar. Ya, pero no razona, solamente busca la solución fácil. Razonar la pregunta dice, el endomicio es la capa de tejido conectivo blanquecino que recubre al fascículo. Ya ahí es falso, porque el endomicio recubre a la fibra. Y el perimicio al fascículo. El perimicio al fascículo y el epimicio al músculo. Y ahí pueden salir 20 verdaderos falsos. ¿Sí se entiende? ¿No? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que aprender. Todos tienen que aprender a moverle las neuronas para no responder así, sino que razonar la pregunta y hacer la respuesta correcta y no se va a equivocar nunca. Ya, la verdadera o falsa existe por montones. Y con eso yo tengo 2 neuronas solamente.
una derecha y una izquierda. Y con las dos hago 100 verdadero o falso en un ratito. Me va a doler la cabeza, pero las hago. 100 verdadero o falso. Sino que hay que ponerlas todas en un papel, como esto, ¿eh? Sabiendo que existe un endomicio, otra vez, que recubre a la fibra, un perimicio que recubre al fascículo y un epimicio que recubre al músculo, aquí voy a hacer una pregunta clásica. Espero que encuentre la respuesta, porque resulta que en 12 años que he hecho esta pregunta, solo 2 estudiantes me la han respondido. Vamos a ver si aquí está el tercero. El procedimiento es este. Usted examina la imagen toda, todo, no focalice su mirada, mire todo, mire fascículos, mire fibras, mire vasos, mire líneas, mire todo. Y la pregunta es esta, solo tienen 30 segundos para examinar la imagen. Nadie habla, porque si hablan se anula todo y ya no va, y seguiré con 2 en 12 años. El que quiere intervenir levanta su mano y yo le doy el paso. No hable porque entorpece el procesamiento de algún otro que esté al lado. ¿Ya? La pregunta es esta. Como enfermero, ¿para qué nos sirve, o digo, para qué les sirve conocer que existe un endomicio, un perimicio y un epimicio? La respuesta está en la gráfica. 30 segundos. Al menos tómese 30 segundos para analizar. A ver, allá primero el señor Camacho. Palacios. A ver. Porque el perimicio, el endomicio y el epimicio se unen en uno solo para formar el tendón. 3 puntos. Que ser estudiante en 12 años. Ah, mira. Facilito, ¿verdad? Es lógico. Hay dos extremos. ¿Cómo se va a fijar un músculo al hueso? Necesita el tendón. Y el tejido conectivo blanquecino, ahí lo tienen. Aquí del lado de acá va a haber otro tendón con otro hueso. Incentivos para Palacio. Fascículo, epi, el músculo. Háganlo música si quieren. Endoperi, epi. Así. Endoperi, epi. Endoperi, epi. Endoperi, epi. Endoperi, epi. Y ya está. Nunca se va a olvidar, así como no se olvida de ese pipi, ¿se acuerda? Ah, sí. ¿O sí ya se olvidó de ese pipi? ¿No se ha olvidado? Es inolvidable ese pipi, ¿verdad? Así mismo acá, con el endoperiepi nunca se va a olvidar. La otra vez me pasé al lado de unos estudiantes y empezaron a tararear el endoperiepi y yo me reí. Papachita. Hemos obtenido de primera mano una respuesta y ya está, y lo dejó en blanco a toditos. Porque nadie iba a dar esa respuesta que dio el señor Palacios. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso les digo, todo tenemos que razonarlo mirando, y le digo, la respuesta está en la gráfica. Estoy que repito que el tejido conectivo blanquecino va de extremo a extremo y los músculos se tienen que fijar por medio de tendones. El músculo como tal, fijado en el hueso, no lo va a hacer porque se arranca, no penetraría. Recuerde que ahí donde se está insertando el tendón no hay
No hay periósteo. No hay periósteo. Ni en la inserción de los tendones, ni de los ligamentos, ni en las superficies articulares móviles, porque están recubiertas por cartílago y alín. Muy bien, mira aquí tenemos el acordeón. Todas estas líneas son los sarcómeros. Son los sarcómeros que ya examinados más profundamente, microscópicamente, se ven los sarcómeros que están formados por las líneas gruesas y finas, actina y miosina, y en las cuales intervienen la troponina y la tropomiosina. Lógicamente que esto se va a dar por acción o por intervención de los iones de calcio y de sodio que van a intervenir ahí para que se transmita el mensaje eléctrico y químico que va a hacer contraer el músculo. Porque aquí entre el músculo y el sistema nervioso se forma la unión neuromuscular. Entonces es como un dispositivo que está conectado así, llega por aquí el mensaje eléctrico y el músculo se contrae. ¿Ya? Eso lo veremos en Morfo 2. En Morfo 2 pues más detenidamente el tema del estímulo nervioso para que se contraigan los músculos. Sobre todo en ese caso pues ya estaremos hablando de los viscerales. ¿Por qué los viscerales? Porque tenemos que ver sistema digestivo, aunque ya vimos una partecita. ¿Recuerdan cuando vimos el sistema nervioso entérico? Autónomo, y viene simpático, parasimpático y entérico. El mientérico, el plexo mientérico de Auerbach o Bach y el submucoso de Meiner. Esos trabajan de manera autónoma, estimulando al músculo y a la mucosa para que produzcan lo que tiene que producir, el otro para que se contraiga y haga el movimiento de peristalsis. El movimiento peristálsico para que se transporte todo lo que está por dentro del tubo, pues. Porque no se va a estancar, pues si usted se come una pierna de pollo y se le va a quedar en el estómago. No, tiene que ser llevado hacia todo el tubo digestivo para que sea el proceso de digestión y de ahí de absorción y de ahí de excreción. Eso es, y eso lo hace la peristalsis del tubo digestivo, el movimiento muscular causado por la estimulación del sistema nervioso autónomo de manera inconsciente. Ese es el estriado cardíaco, fibras cardíacas, un músculo que es involuntario a pesar de ser estriado, porque sabemos que todo estriado es voluntario, pero este estriado es muy particular. Nadie lo controla, solo el sistema nervioso autónomo en su frecuencia, porque de ahí el corazón tiene su propio marcapaso, que también lo veremos en Morfo 2. Todo es Morfo 2. Todo es Morfo 2. Y el liso que no tiene estrías, el estriado esquelético que es se parece a un acordeón. ¿Sí han visto un acordeón? ¿Qué hace el acordeón? Al llevarlo así, ¿qué produce? ¿Qué produce el acordeón? Música. Entonces el músculo que hace lo mismo haciendo así, al acortarse produce. ¿Qué produce el músculo al acortarse? El acordeón al acortarse hace música. El músculo al acortarse se contrae. movimiento. Entonces del acordeón sale música, del músculo contraído sale movimiento. Movimiento, todo lo que hacemos, todo el movimiento, ahí se están contrayendo músculos a diestra y a siniestra. ¡Epa! El embarazo está somnoliento ahora. ¿Está embarazada usted, no? El liso no tiene estrías, es involuntario. Los tendones están. Ahora, ya sabemos que para realizar el movimiento, el músculo al contraerse, contrario a lo que dice aquí, es el músculo el que le transmite la fuerza al tendón para realizar el movimiento. Es el músculo, porque el músculo es el que se contrae y genera la fuerza. La tensión la recibe el tendón y hace este músculo. Este músculo, le damos la orden de que se contraiga. Esta parte de aquí, hasta aquí, es músculo. Se contrae.
Y al contraerse, el músculo al contraerse le transmite al tendón la fuerza para que el tendón traiga la parte distal hacia la proximal. Para traerla. Entonces, es el músculo el que genera la fuerza que se la transmite al tendón para que el tendón haga el trabajo de traer la otra parte hacia la proximal. Más o menos podríamos hacer una especie de no, qué camioneta, entonces acá hacemos esto. Ahora grúa. No, verdad. Igualita, ¿no? Entonces aquí, no se rían de mi gráfico, no se rían, que ustedes son peores para dibujar. Yo no, y de aquí sale con su ganchito. Entonces, cuando se genera la contracción, este ya lo traspolamos al músculo. Este es el músculo y este es el tendón y esta es la otra parte. Esta es la parte proximal, esta es la parte distal. Entonces, en el momento en que se activa el músculo al contraerse, genera la tensión al tendón y el tendón lleva esto hacia la parte proximal, o sea, el dañado a la plataforma. La parte distal hacia la proximal, generando el movimiento de contracción y de flexión, en este caso, como ejemplo, la flexión. Así es como trabajan todos los músculos con sus tendones, ya sea los músculos largos con sus tendones largos y los músculos planos con sus aponeurosis, porque ese es el nombre que se les da a los tendones de los músculos planos y anchos. No se llaman tendones, sino aponeurosis. Ya, ahí salió. Disculparán cualquier fallita que haya